intención es que ustedes poder nosotros compartir conocimientos en esta noche, ¿verdad? En estas 2 horas y media que tienen de docencia, que podamos compartir conocimientos. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad quizás de verificar parte del material que estuve compartiendo? O que por favor comparta con nosotros alguna perspectiva de lo que entiende podrá ver durante esta materia que tiene que ver con modismos hebreos. Veo por ahí la pastora Alexandra. Me gustaría conocer de usted luego de la participación de nuestro hermano Jordan. Le menciono a usted porque ya he tenido contacto con Julio y con Jairo y es para mí un privilegio ser maestra del Talmid Jordan, que es un nombre que suena mucho en mi hogar porque es muy amigo del doctor Cifre. Adelante, Jordan. Sí, doctora. Pude darle una ojeada, o sea, abrir cada material y lo que puedo decir es que está muy bueno, excelente todo. Y también ver el material que ha preparado el doctor también llama mucho la atención y no pude detallar bien, o sea, los temas, no pude entrar en detalle con los temas, pero sí vi parte de lo que son los modismos hebreos y creo que vamos a aprender mucho acerca de los diferentes tipos de modismo, qué es un modismo y así sucesivamente. Pero los materiales están muy, pero muy buenos. Excelente, Jordan. Sí, la realidad es que se ha preparado un material exquisito para ustedes en todo lo que tiene que ver con hebraísmos, modismos, porque la intención es que podamos aprender y compartir. Recuerden que los maestros, nosotros aprendemos también de los estudiantes, aprendemos durante la preparación de la materia, ¿verdad? Y vamos cada vez aumentando el conocimiento de esa manera en intercambio de los mismos. Pastor Alexandra, háblenos un poquito de usted, de dónde viene, qué espera ver en esta materia, en esta maestría, ¿verdad? Te escucho. Bueno, Dios les bendiga primeramente a todos. Como usted decía al principio, para mí también es un honor y un privilegio compartir esta plataforma con cada uno de ustedes. Algunos de mis compañeros que están ahí ya me conocen porque tomamos una materia anteriormente. Mi compañero Morales también me conoce ya de la licenciatura porque hicimos la licenciatura junto en la Universidad Teológica Chalón. Y el maestro Cifre siempre nos impartía clases en esa universidad. Ahora estamos aquí, ¿verdad? En esta nueva universidad cursando la maestría y con el deseo de continuar aprendiendo y seguir creciendo hacia adelante. Aquí estamos abiertos para aprender. Yo siempre he dicho y atesoro que la palabra de Dios es nueva cada día y siempre hay muchas cosas que aprender y ¿cómo decirle? Muchas lagunas por descubrir. Sí, siempre he creído eso, porque uno no todo el tiempo lo sabe todo y uno aprende hasta de los niños. Imagínese ahora de la palabra del Señor. Si uno aprende de los niños, ¿qué no va a aprender de la palabra de Dios? Así que estamos aquí abiertos al servicio del Señor. Un placer. Gracias, es un honor, ¿verdad? Tenerle aquí con nosotros. Por eso mencionaba que a algunos le di materias en la Universidad Shalom. Ahora, ¿verdad? De la mano de la Universidad Nuestro Pacto Internacional, que es quien le da cobertura a esta maestría en modismos hebreos. Bien, entonces vamos a adentrarnos ya en lo ¿verdad? Que vamos entrando en materia para ir calentándonos. Vamos a tener 4 secciones de tarea o de trabajo o 4 encuentros, si así pudiésemos llamarle. El día de hoy, que es la introducción, donde vamos a ver algunas definiciones de modismo, las características, lo que son las figuras literarias,
Vamos a ver algunos modismos del argot dominicano, ya que todos los idiomas, o sea, cada idioma tiene, digamos, sus propios modismos o expresiones que son propios de ese idioma. Y así es el castellano, que es el que nosotros hablamos, tiene sus propios modismos. Vamos a ver algunos del argot dominicano, aunque esta materia es de cultura hebrea. Para adentrarnos en el hebreo es importante, ¿verdad?, que sepamos y tengamos una visión general o un concepto bien definido de lo que son los modismos, y ahí vamos, se nos haría más fácil poder comprender los que son modismos hebreos. En una segunda sección, un segundo encuentro, continuaremos con los modismos, ya los tipos, el antitipo, los derivados, la definición de hebraísmo, los ejemplos de hebraísmo, ejemplos bíblicos con citas, tareas para que ustedes puedan encontrar modismos por ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y ya en la tercera sección y cuarta sección, como pueden apreciar en sus pantallas, vamos a tener exposiciones por parte de ustedes durante el transcurso del fin de semana. Yo estaré asignando lo que son cada libro a cada uno de ustedes, o tema, porque hay libros que tienen suficiente página para durar hasta el año que viene estudiando. Pero si hay temas puntuales de esos libros que le he compartido, le voy a señalar durante el fin de semana qué le corresponde aprenderse para socializar con nosotros, recordando que la oportunidad que tienen los demás estudiantes de poder conocer un tema es la exposición que usted pueda hacer. Por eso es importante que en sus exposiciones se preparen lo más que puedan, investiguen lo más que puedan, porque es la oportunidad que van a tener sus compañeros de toparse con algunas informaciones que no directamente ellos la tienen. Bien, esta materia, en el tercer encuentro, los nombres que están ahí en pantalla son los agraciados de manera dedocrática, lo hemos asignado, y en la cuarta sección, los Melvin, Jordan y José Morales estarán en el último encuentro. Esta materia la vamos a dividir, o la manera que ustedes van a poder ganarse los puntos o mantenerlos, porque yo soy de la maestra que trato de darle todos los puntos desde inicio, pero yo misma trato de quedarme con ellos. Te dirá, profe, pero no. Sí, sí, ya ustedes todos, participación, que son 20 puntos, la asistencia puntual, porque aunque es a través de una plataforma y sabemos que la misma tiene alguna desventaja, nosotros hemos hecho un compromiso y debemos de ser puntuales lo más que podamos en cuanto los compromisos nos lo permitan. También la asistencia tendrá un valor de 20 puntos y la participación 20, 50 de exposición, compuesto por las plantillas que ustedes van a hacer de su tema y el manejo que tengan del tema, la capacidad de respuesta quizás ante alguna pregunta que le pueda surgir a la maestra atendiendo al tema que usted está desarrollando, y 10 puntos sobre un reporte de lectura, si así le pudiésemos llamar, que le vamos a estar asignando. Y nada, ahí están los 100 puntos que usted debe tratar de retener. ¿Cuál es el objetivo que persigo como facilitadora esta noche? Lo de maestro, entendemos que ese concepto, y aunque lo utilicemos, ha quedado un poquito desplazado por el concepto de facilitador o facilitadora de conocimientos, porque ahora, y más en un nivel como este de maestría, el maestro no siempre tiene la voz cantante y sonante, no siempre tiene todas las informaciones, sino más bien que tratamos de despertar en ustedes el deseo y la inquietud de seguir investigando y buscando información. Bien, uno de los objetivos es facilitarles conocimiento para que puedan tener una correcta interpretación y análisis de las Sagradas Escrituras. Otro objetivo es identificar, que ustedes con facilidad
puedan identificar los modismos que existen en la Biblia, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que también existen. ¿Para qué? Para nosotros poder evitar que se tomen en cierto momento de forma literal. Bien, entonces, ¿qué son los modismos? ¿Quién de ustedes nos puede colaborar con la lectura de esta plantilla? Siempre me gusta hacerlo interactivo. Sí, profesora. Adelante. Dice la pregunta, ¿qué son los modismos? El término modismo, en su noción etimológica, proviene de la palabra moda e ismo, o sea, que quiere decir práctica. Un modismo es un hábito, un lugar común, una costumbre lingüística. Son expresiones del habla popular cuyo significado se interpreta generalmente en sentido figurado. Gracias. La palabra de Dios es lenguaje hablado. O sea, las palabras que se van desarrollando dentro, digamos, de ciertas normas gramaticales. Y como usted acaba de decir, los modismos son expresiones del habla popular. ¿Qué pasa con los modismos? Que se tratan de traducirlo de un idioma a otro. Y por eso se introducen los modismos, porque a veces no existen palabras, digamos, que me expresen el mismo significado del idioma original en que se escribió una idea. Y como no se puede obtener el verdadero significado, entran los modismos y están, digamos, que se encuentran en todas las Sagradas Escrituras, en el Pacto Nuevo y en el Pacto Antiguo. Por ejemplo, ¿quién me dice un modismo muy dominicano? Yo voy a decirle, usted me dirá, ¿qué entiende usted que quiere decir? Bueno, si el internet me saca, apagamos la cámara. ¿Qué quiere decir cuando dicen sacar las uñas? Si yo digo, Jordan me quiere sacar, o Jordan sacó las uñas. Ay. Bueno. Jordan, ¿por qué? Jordan es de los míos, por eso yo digo Jordan, porque por aquí no se tira piedra. Si yo saqué las uñas, que me puse agresivo. Izquierda, maestra. Adelante, confesor. Que cuando yo digo Jordan sacó las uñas, ¿qué yo estoy diciendo? Bueno, por ejemplo, cuando Jordan y yo somos amigos y yo estoy impuesto a darle de todo y cuando él consigue, él lo guarda los dedos o se lo gasta con otro. Exactamente. O sea, pero posiblemente en otro idioma eso no tiene nada que ver con ser desleal o romper la amistad o echar hacia un lado. Eso es igual que el que dice, hoy me tocó hacer una larga cola. ¿A qué me refiero? Cuando dicen hacer la cola. La fila. La fila. Yo estaba en la cola, pero ¿en la cola de quién? ¿Será en la cola de un camello o en la cola de un animal que tenga el rabo grande? Entonces, esos son modismos. Y nosotros lo vamos a conocer en la escritura, que hay muchos, y que se nos hace más difícil interpretar las escrituras porque no conocemos los modismos. Y en ocasiones, cuando damos algún mensaje, usamos modismos y le damos una explicación totalmente contraria a lo que quiso decir el autor realmente. Los modismos son expresiones que carecen de sentido cuando se interpretan. Un modismo que yo conocí no hace tantos años, algunos 6 años, cuando me lo explicaron en la maestría de teología, yo no lo podía ni creer prácticamente. Y es el modismo
que está ubicado en el libro de Ruth, cuando, bueno, ya le estoy diciendo parte, bueno, cuando Ruth le dice, Noemí le dice a Ruth que vaya y se acueste a los pies del Señor, ¿verdad? Y que haga todo lo que Él le diga, que vos No le diga, diga. no diga eso, maestra. Ay, Dios No, mío. no, yo me quedé Ay, pensando, Dios mío. me salta, el corazón se me salía, porque usted sabe que estamos nosotros en un nivel de santidad y de cosas que yo, Usted sabe qué es lo que decir que Ruth le está dando sexo oral a vos. pero parece que la Qué muchacha, difícil. yo me quedé así cuando el maestro dice eso, y yo, ¿cómo así? No, porque cuando en el momento que yo hice la maestría, yo hacía 2 tiempos en la maestría, tomaba clase en San Cristóbal de 6 a 8 a 9, y entonces después de las 12 de la noche yo seguía en mi casa buscando y indagando, y me daban las 3 de la mañana. Imagínense cuando entraron en ciertos temas, yo dije, no, pero es que no puede ser. Pero luego, con la lectura, que yo veo que le fue tan bien, parece que la muchacha todo lo que hizo lo hizo bien, porque al otro día, ustedes saben la historia, que vos le dijo, tiren muchas espigas para que Ruth venga y recoja. Entonces, esa expresión, en el momento que tenemos contacto y la leemos, decimos, pero ¿qué iba a hacer Ruth acostándose en los pies de vos? Porque es cuando tan guapo la gente, los esposos a veces vayan para los pies. No sé si el hombre tenía los pies bien lavados. Hasta que luego entendí, pero en ese momento carece de sentido cuando lo leemos de forma literal. Cuando tratamos de entender que ella se acostó a los pies, carece de sentido, y esos son los modismos, pero hay que tener claro que difiere totalmente de lo que son las figuras literarias, porque las figuras, que la vamos a ver más adelante, se pueden entender fácilmente, ¿verdad? Aunque quizás el que está teniendo contacto en ese momento con las escrituras nunca haya leído nada de eso, nunca haya escuchado hablar, con el contexto, ¿verdad? Lo que se está plasmando, pues entonces se entiende más fácil, no así los modismos. Característica de los modismos. ¿Quién lee esta plantilla? ¿Quién me permite deleitar mis oídos con su voz? Adelante, doctora. Sí, adelante. Los modismos, características, están presentes en todas las lenguas y en el habla de todas las personas. No tienen como objetivo educar. Se usan para describir situaciones. Surgen ocasionalmente. Son característicos de cada zona o país. Se transmiten oralmente y son difíciles de traducir a otras lenguas. Actualmente se alarmarían los cristianos con ciertos modismos que hay. En Cantar de los Cantares hay varios modismos cuando está, ¿verdad?, el autor describiendo su relación con la tsunamita y cómo, aunque sabemos que él se predica en cierto modo con la iglesia, pero ese libro es un libro fuerte de los modismos que hay ahí. Entonces, los santos hombres de Dios, los que en su momento fueron inspirados para que hablaran y transmitieran el propósito divino, ¿verdad? A través, claro, del Espíritu Santo. Tenemos que saber que ellos eran total, en su mayoría, o en su totalidad, pudiésemos decirlo a plena confianza, en su totalidad ellos eran orientales, no tenían la mente occidental. ¿Qué diría un occidental, ¿verdad? Un occidental y dominicano, para ponerlo más específico, que se tope con esta parte de Ruth, que le diga a Noemí, vaya y hágale sexo oral? Ah, no, aquí está mandando. Sería algo quizás sorprendente para algunas personas. Dicen, no, ¿y cómo la Biblia dice cosas así? Sí, pero la mentalidad de los orientales no es la nuestra, y la forma en que ellos entendían ciertas cosas no es como nosotros lo entendemos hoy. Yo sé que ustedes tuvieron una materia, y no recuerdo si ya la han dado, donde los orientales ponen piedra en los sepulcros y nosotros ponemos flores.
O sea, nos puede sorprender, decir, ¿qué ponen piedra? Lo mismo pasa con los modismos. Entonces, hay costumbres, hay maneras orientales que si no la conocemos, se nos va a hacer un poco más difícil poder entender la idea del autor en su momento. No es solo conocer el contexto, ¿verdad? De lo que estamos leyendo o estudiando, sino también conocer las figuras literarias y los modismos que se pueden dar dentro de un escrito para poder tener un entendimiento un poco más amplio. Cuando Dios quiere llamar la atención o enfatizar sobre algún tema en la palabra de Dios, lo hace por medio de figuras literarias. Y aquí vamos a entrar en ellas, que debemos tenerla clarito. Quiero que vean todo lo que dice, vean los nombres de las figuras que están en pantalla. Vamos a mover esto que me permita. Metáfora, símil, anáfora, epíteto, hipérbaton, hipérbole. 6 figuras literarias. Concepto rápido y sencillo. Melvin, una metáfora, ¿qué es? A ver, a ver. A ver, se me fue Melvin. Vamos a ver entonces. No me está, Jairo. maestro. Presente. Adelante. Anáfora. ¿Reconoce el concepto de esta figura literaria? ¿Le llega a la mente algo que es? Bueno, la palabra que conocía anafórica. ¿Era? No anáfora, sino anafórica. Ok, bueno, dígame el concepto, quizás. No sé si es la misma. O sea, es como cuando en una oración se cita algo anterior. Como una oración anafórica, ese es el concepto que tengo. Cuando se Entonces, cita algo anterior. Exactamente, en una oración, por ejemplo, más adelante, se cita algo que se dijo al principio, o en una oración o en un párrafo. Eso es el concepto que tengo de anafórico, no anáfora. Bueno, la anáfora es cuando se sustituye o se hace una comparación. Es muy parecido a otra que hay ahí, pero quizás en alguna de sus desinencias, ¿verdad? Pudiese tener ese concepto que usted nos dice. Confesor Jiménez, ¿qué es un símil? Y miren que ahí en la pantalla hay unos chivitos, ¿verdad? Que dan unas luces de lo que es. Bien. Ahora, pásame por eso. No logro escuchar. Jordan, ¿levantaste la mano ahora? Sí, o se te quedó levantadita de ahorita. Sí, Okay. sí, doctora. Dígame. Bien, por ejemplo, la metáfora es básicamente igual que el símil. Lo único que el símil se puede identificar con la preposición como. Por ejemplo, un verso muy famoso y se le fueron repartidas lenguas como de fuego, que ahí nosotros como buen dominicano entendemos que es literal, pero realmente cuando se usa el como es haciendo una comparación. O sea, que lo que va después del como es metafórico, o sea, que no es literal, que tiene un sentido figurado, que pertenece similar al lenguaje figurado simple, si no me equivoco. Ok. Que no fue, entonces no fue que sacaron un tizón de un fogón y se lo pasaron por la boca a Pablo. A Pablo, No, a Isaías, creo que. Cuando le dice no, que pasó carbones encendidos. No fue del fogón no. que cogieron un tizón. En ese sentido lo hubiesen quemado ya y ahí entraríamos, ya lo hubiese quemado si fuese literal. Es decir, que el mensaje no se iba a dar porque iba a tener la boca con quemaduras. No sé a qué grado, porque es un tizón. Sí, doctora, como yo le digo
a los estudiantes que tengo el placer de dar clase, le digo, si fuera literal la lengua de fuego, cada vez Ay, que ay, hablamos lengua de fuego, nos ay, ay, quemamos. ay, 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 ay. Qué fuerte. Se conocen figuras literarias aproximadamente, bueno, creo que un poquito más, 220.212 figuras literarias en la Biblia, que apenas tiene 66 libros. Estas 6 son como de las más utilizadas. Déjame ver otro más. Mariel Guerrero, hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Aquí, amén, aquí estamos. Una hipérbole es como exagerar las cualidades de algo o el Una significado o exageración. características de algo. Una exageración, muy bien. Yo le estoy preguntando porque entiendo que ustedes manejan eso de figura literaria. Julio Daniel, la figura literaria hipérbaton. Dije, profe, se parece al hipérbole. ¿Qué es? Decirle, mientras Julio Daniel me escucha, que algunas de las figuras literarias pueden tener hasta 40 variaciones. Claro, no es que son arbitrarias, pero se considera como una ciencia con leyes que están bien puntualizadas o bien determinadas y que tratan de llamar la atención del lector, que se pueda detener, ¿verdad?, en esa parte cuando no entiende o tiene una dificultad en su lectura. A ver. ¿Cómo podemos nosotros? Ya el epíteto, ahí está el chivo en la pantalla, ¿verdad? Alexandra, ¿me puede decir un concepto de epíteto? Aunque está un chivo ahí o una idea de lo que es, pero es el ejemplo que está directamente. ¿Nos puede compartir el concepto que usted tiene de epíteto en cuanto a figura literaria? ¿Qué es eso? Bueno, es como la alteración de algo. Cuando se altera algo, ¿verdad? ¿Cómo explicarle? Es como cuando se altera el orden sintáctico de una palabra o que se considera, ¿verdad?, habitual y lógica de las palabras de una oración. Ese el hiperbatón creo que es. Sí, esa fue la que ella preguntó ahorita. Ella dijo que es el que le dijera. Sí, bueno, yo le dije ahora el epíteto a usted, pero ya nos contestó la hipérbaton, que era del Julio Daniel, que está por ahí conectado, pero no lo siento. Yo creía que era esa misma, perdón. No se preocupe, está bien. Esas son parte de la participación, ¿verdad? Cuando yo hago esa pregunta, fulano, responde. No me conecten los dispositivos sin estar ahí. En cualquier momento menciono su nombre. Bien, bueno, y el epíteto, como sabemos, es tratar de mencionar una palabra con otra, como si fuera un sinónimo. Por eso le pongo roja sangre, mármol duro, negro carbón. Yo he escuchado gente decir, ese negro como un carbón, o negro carbón, azul lapicero. Ese es un color que es el azul imperial, pero muchas veces le dicen el azul lapicero, la blanca nieve, en fin. Eso funcionan como adjetivos. Tenemos que tener esto claro. ¿Cómo sabemos cuando estamos frente a una? Diga así, pudiese ser, sí. Son adjetivos y sí, títulos como adjetivo, también. exactamente. Por ejemplo, Alejandro Magno, o sea, Magno sería el epíteto. Sí, así es. ¿Cómo sabemos cuando estamos frente a una figura literaria? Cuando deja de tener, cuando deja de ser fiel a los hechos que están escritos o que son notorios en la vida, una verdad, digamos, revelada, cuando no está de acuerdo con las enseñanzas
o con el contexto general que estamos leyendo de forma razonable, ¿verdad? Ahí podemos decir entonces que estamos frente a una figura literaria. En las escrituras a veces nos topamos con muchas hipérboles, unas exageraciones que uno dice no, pero eso no puede ser real, eso no puede ser real. Y hay que tener en cuenta hay que saber diferenciar lo que son los modismos de las figuras literarias. Las figuras son modificaciones en el lenguaje para que tenga mayor belleza, mayor expresividad, para que sea como más puntualizada la enseñanza que se está dando, ¿verdad? La gente como que preste más atención a esa enseñanza. Uno utiliza diferentes figuras literarias, y los modismos son esas palabras o expresiones que fueron difícil traducirla de un idioma a otro. Son expresiones difíciles de hacer el cambio en los idiomas. Las figuras literarias tienen diferentes clasificaciones de omisión, de adición, de cambio, ¿verdad? Hay varias ahí. Hay también una que se llama oxímoron, una figura literaria. Están las figuras antropopáticas, el símil, la metáfora y otras que vimos ahí, ¿verdad? Que cada una expresa la metáfora, una transparencia y demás. Las figuras literarias son desviaciones del lenguaje. Ahí le coloco algunas que usamos fácilmente en nuestro argot dominicano, la podemos utilizar. Una frase que utilizamos, metí la pata, hay problema. Inmediatamente una persona utiliza esa frase con otra, bueno, en esta vuelta yo creo que metí la pata. Quiere decir que la expresión que dijo o el comportamiento que tuvo no fue el más adecuado para el momento o no fue el correcto para el momento. Me muero de hambre. Otra manera de expresarlo para decir que es algo bastante grande. ¿Quién nos comparte esta plantilla referente a las figuras literarias? ¿Quién puede leer? Amén. Adelante, Jairo. Sí. Sí, adelante. Los clásicos de la antigua Grecia organizaron con las figuras literarias todo un sistema científico y pusieron nombre a más de 200. Luego los romanos siguieron la misma pauta, pero con el declive de la cultura en la Edad Media, las figuras cayeron en desuso. Desde entonces, pocos son los que le prestaron la debida atención a esta rama del lenguaje, hasta que en el siglo XIX el doctor Ethelbert William Bullinger retomó con fuerza el uso de las figuras de dicción, especialmente aquellas que se aplican en la palabra de Dios. El mejor y más completo tratado al respecto le pertenece Diccionario de Figuras de Dicción usadas en la Biblia. Gracias, Jairo. Les compartí un diccionario de figuras. Dentro de los documentos que le envié, le compartí un diccionario. Anote por ahí, primera tarea para la próxima semana. Y me lo van a enviar a mi correo electrónico antes del próximo viernes. O sea, van a tener 8 días. Y que saquen papel y lápiz. Colócate por ahí, varón. Bolígrafo, lo que están escribiendo en algún... Hay un micrófono abierto. Vamos a ayudarlo. A ver. Ok, ya lo cerraron. Esta es la primera tarea. Con un valor, este va a ser equivalente al reporte de lectura para ustedes. Va a tener un valor de 10 puntos. Del diccionario que les compartí de figuras, usted va a buscar, vamos a ver cómo se llama, 10 conceptos de este diccionario. Y tiene mucho, usted va a buscar lo que más le llame la atención. 10 conceptos con su definición y me lo va a enviar a mi correo electrónico. Tiene un valor de 10 puntos y tienen hasta el viernes el diccionario de figuras de Bullinger.
Dirían Maestra, por ahí, muy duro ese señor. maestra, una Es- pregunta. ¿Sí? Los 10 conceptos, ¿a qué se refieren los conceptos que quiere? ¿A qué me refiero? En los conceptos que está pidiendo de tarea. 10 palabras, como es un diccionario de figuras literarias y existen Ok. muchísimas, usted va a tomar 10 de esas de manera al azar y me Ok. va a escribir su definición y me la va a enviar al correo electrónico. Miren qué Ok. fácil. Está bien. Sí, Gracias. bien. 10, cada uno vale un punto. Si usted nada más solo tuvo chance por la complicada semana de mandar 5, de hacer 5, pues usted se ganará 5 puntos. Pero el trabajo vale 10 puntos, 10 al azar. Y como hay en ese diccionario muchísimas figuras, yo sé que no van a chocar con las mismas. Dígame, Jordan. Doctora, ¿en qué formato le podemos enviar la tarea? En PDF o Word no hay problema, pero al correo electrónico, por favor. Yo le voy a compartir mi correo de a nivel académico, el que utilizo para tales fines, por el WhatsApp. En el grupo, ahí se lo voy a escribir. ¿Quedó clara la tarea? Sí, profe. Excelente. Bien, entrando, dije, vamos a navegar un poquito más profundo. Los orientalismos. Y hay 3 grandes grupos de ellos. ¿Quién puede leer esta plantilla? Para que participemos, uno que no haya leído, vamos a ver. ¿Quién puede que no haya leído? A ver. De los que no han leído, ¿alguno puede leer la plantilla? Amén, aquí, maestra. Adelante. Disculpe que Melvin y yo veníamos en la calle de camino, por eso no estábamos pendientes Ay, no, yo sé que 100%. ahora ustedes se activan, le guardamos todas sus preguntas para decírselas ahora. Orientalismos. Debemos reconocer como punto de partida que la Biblia es un libro oriental. Se podría decir que hay un mundo occidental y un mundo oriental. Tan distintos son en su cultura, sus lenguas, sus formas de vida, sus usos y costumbres y características de los hombres. Incluso los vegetales y los animales son distintos. Da lugar a muchas interpretaciones erróneas el desconocimiento de las costumbres orientales al leer la Biblia, intentando hacer encajar el texto con nuestros paradigmas occidentales. Si bien la revelación de Dios es aplicable a todos los seres humanos en todo lugar, el contexto en el cual esa revelación vino fue oriental, por lo que nuestra hermenéutica debe de ser a la luz de entender la revelación en sus culturas y lenguas y contexto cultural en el cual la comunicaron. Exégesis. Bien, muchísimas gracias. ¿Por qué hablamos de orientalismo? Porque el idioma es una figura de dicción y nosotros lo conocemos como orientalismo en la manera de hablar de los hebreos. Esto es una maestría en cultura hebrea. El Nuevo Testamento, por ejemplo, fue escrito en griego, pero los escritores eran hebreos. Entonces, aquí hay un cruce de idiomas. O sea, por esta razón, digámoslo así, o por esta causa, ellos utilizaban modismos para poder tratar de transmitir la idea que se le estaba siendo revelada. Ideas de manera particular, porque estos idiotismos son considerados hebraísmos. Existen, digamos, tres grandes grupos de orientalismo: los idiomas, las costumbres, la cultura. ¿Por qué? Porque el idioma es fundamental. Hay algo que en un idioma
significa algo y aquí significa otra cosa. Y cuando nosotros estamos hablando, a veces a mí me ha pasado que en clase donde hay grupos de diferentes países, personas, bueno, anoche recientemente estaba dando una clase en un instituto que es internacional y hay dominicanos, hay chilenos, hay venezolanos, hasta habían 2 uruguayos. Entonces yo trataba, ¿verdad?, de utilizar frases que signifiquen para todo igual. Y cuando tenía un poquito de duda, preguntaba de los otros idiomas, de otra cultura. Le decía, esto allá en Chile significa esto, aquí en Dominicana, cuando digo tal frase, quiero decir tal cosa. ¿Verdad? A la venezolana hay un poquito, alguna frase diferente, pero debemos de tomar eso en cuenta. Porque los idiomas se refieren al habla de la nación, a lo que se conocería como la contraposición de las naciones, lo que lo identifica. Las costumbres. ¿Por qué la costumbre? Por lo mismo, la costumbre de un occidental no es la del oriental. Y anteriormente le mencionaba sobre colocar piedras en la sepultura. Nosotros colocamos flores. Para poner un ejemplo de lo que son los idiomas. En el libro de Juan, en la oración modelo, que está aquí, ¿verdad? Tiene su paralelo también en el libro de Mateo. En el capítulo 11, una de las partes de la oración modelo dice, no nos metas en tentación. Cuando analizamos esta frase o esta parte de la oración, estamos diciendo que Dios nos puede meter en tentación, pero la Biblia dice en otra parte que Dios no tienta a nadie. Entonces, si no entendemos en la mente occidental qué se quería transmitir, podemos caer en el error de decir que aquí dice que le estamos diciendo a Dios que no nos meta en tentación porque Dios me puede tentar o me puede meter en tentación. No así cuando profundicemos en el texto, que es más bien que me libre de pasar y que me dé la fortaleza para poder soportarla. En cuanto a las figuras literarias, es el idioma que permite hacer esas exageraciones, ¿verdad? Del idioma. O sea, importantísimo manejar el idioma, la costumbre, y ahora estamos ya prácticamente terminando el doctorado. Cuando me dieron el griego y hebreo, yo decía, oh mi Dios, pero con razón, frases totalmente diferentes que tenemos en la Biblia. Habla el polvo sobre tus alas, rasgar las vestiduras, que tiene que ver con una costumbre oriental, oriental, que aquí rasgar las vestiduras, bueno, que la rompa, que le haga una abertura, que tome la tela con fuerza y abra, pudiésemos decirlo, pero no es así en la parte oriental. Entonces eso es importante. Las costumbres son los hábitos que tienen, digamos, la vida, el modo de vida de ese lugar, el modo de vida de los orientales, lo que tiene que ver con el trabajo, con su modo de vida, cómo se conducen a nivel familiar, su manera de relacionarse, de interactuar con sus semejantes, sus ropas, sus viviendas, su alimentación, todo eso tiene que ver bastante con lo que es la costumbre. Ahora el silicio no se hace como antes. Antes había una ropa especial, era costumbre de los orientales de llamarle de una forma específica a los papás, a la mamá, a los semejantes. O sea, la costumbre para nosotros, los occidentales, lo que vivimos en el mundo de este lado, son, digamos, más imprescindibles todavía que el idioma. En República Dominicana, la costumbre la vemos hasta por regiones. La región sur tiene una forma, la región este otra. Las personas que viven en la zona del este y del Cibao tienen costumbres diferentes dentro, son como subculturas que tienen. Hay un lado que es más hospitalario que otro, que la gente son más dada, son como más cariñosa. Hay otros que son como un poquito más reservados. Cuando invitamos a alguien, por ejemplo, para ponerle un ejemplo en la parte
occidental, oriental. Cuando nosotros invitamos a alguien, vamos, a internet a veces me hace un lío, pero bien. Pregunto, cuando nosotros, doctor Melvin, si está disponible para contestar, cuando nosotros, usted invita a una persona a su casa, ¿cómo es el trato que usted entiende debe darle a esa persona que usted la invitó? Oh, maestra, el mejor posible. Muchas veces uno, por ejemplo, en nuestra cultura, bueno, y en tiempos anteriores, por ejemplo, incluso tenían platos, cucharas y vasos, que el de la casa no lo podía usar, sino era cuando había visita, que era para la visita. Incluso hasta sábana y toalla, no, eso cuando venga una visita, que tú ni siquiera lo podías usar. Pero el dominicano por lo regular siempre es muy afable, incluso cuando hay visita, pues trata de darle un mejor trato que incluso mejor que los que viven dentro de la casa. Así mismo, los muebles son para que se sienten las visitas y lo que estamos en la casa y lo que trabajamos para comprar ese mueble, no, eso es para que salgan en las fotografías. Cuando nos tiramos la selfie, ellos saben que forman parte de la casa. Esa es la mente occidental. El occidental trata de buscar actividades, de tener esa gente, ¿verdad?, involucrada. Vamos aquí, vamos allá, vamos a salir, vamos a inventar esto, vamos a hacer lo otro. Esa es la parte oriental. Pero el occidental es todo lo contrario. El occidental, cuando invita a alguien a su casa, le separa una habitación, nosotros, lejos. Todo lo mejor. El occidental no. Nosotros queremos estar encima de la gente que invitamos para hacerlo sentir bien. El oriental no. El oriental lo suelta como si lo abandona. Lo deja solo. Totalmente diferente. El occidental quiere estar encima del invitado, encima de él. ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres comer? ¿Dónde vamos? El oriental no. El oriental tiene otra mentalidad totalmente diferente. Importante que ustedes busquen 2 relatos. Lo voy a preguntar, anoten ahí. Lo voy a preguntar la próxima semana en cuanto iniciemos la clase. Buscar 2 relatos en lo que se evidencien las costumbres orientales. No importa, en los 66 libros de la Biblia, en el que usted quiera. Un evento, un episodio, un relato donde podamos evidenciar, eso te lo va a compartir con nosotros aquí, no, eso no tienen que enviármelo, solo buscarlo, va a compartir con nosotros esos 2 relatos. Eso como por ejemplo el lavado de los pies, ¿verdad?, que se decían a la gente cuando llegaba a la casa. Exactamente, ya eso no lo pueden poner. Ya la digo. Así como donde se vean las costumbres orientales manifestadas, por así decirlo. 2, lo vamos a preguntar cuando entremos la próxima semana y formarán parte de la participación de ustedes. La cultura. La cultura. Siempre decimos, hay que leer el contexto de los textos que estamos estudiando. El contexto cultural, hay que identificar la cultura que tenían en ese momento para poder entender de mejor manera el escrito o el pasaje, ¿verdad? Porque cuando nos disponemos a estudiar detenidamente, no a leer por leer, para nosotros poder crearnos un sentido más amplio de lo que estamos leyendo, hay que conocer la cultura. ¿Qué se dijo? ¿Qué se estaba viviendo en la época? Para que no vayamos a predicar y a decir, la mujer que se calle en la congregación. Y si no, pregúntenle a su marido cuando llegue a la casa. Porque la soltera, ¿qué problema? Hay que ver qué era lo que pasaba en la cultura, cuál era el desliz que había en ese momento. La cultura de nosotros en este siglo XXI no es la misma tampoco de épocas en que vivieron, qué sé yo, Moisés, Noé,
los patriarcas ya, son culturas totalmente diferentes. Los mismos lugares donde ellos estuvieron y vivieron, no tienen la misma cultura actualmente. O sea, entre los patriarcas y Moisés, vemos en la Biblia, cuando estamos leyendo, vemos dos culturas totalmente diferentes. Claro, pasaron ahí unos como 1500 años, algo así. En los tiempos de Jesús es totalmente diferente a los tiempos de Moisés. 1500 años transcurrieron más o menos entre Jesús y Moisés. Jesús era la cultura de una forma, entre Moisés era de otra. Los creyentes no eran los mismos, no era la misma forma de enseñarle. Y yo no me estoy refiriendo con esto de que antes era pecado una cosa y ahora no. Incluso, maestra, bueno, que eso se ve muy plasmado. Ellos estaban divididos por tribu, luego entonces en el tiempo de Jesús vemos que hay sectas ahora, que anteriormente en los tiempos de Moisés no habían enseñanza, interpretaciones, género literario, o sea, totalmente un mundo diferente entre los hebreos y los judíos, por así decirlo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Exactamente, o sea, unas diferencias totalmente, o sea, descomunales, totalmente diferentes, es la palabra para utilizar. Por eso es importante conocer el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto geográfico, para que no digamos que Jonás lo vomitó el pez en Nínive. Pues cuando estudiamos geográficamente, en Nínive no hay playa. Entonces, ¿cómo que lo vomitó en Nínive? Entonces, cuando leemos la historia, ¿verdad? Cuando leemos el fragmento de la palabra, decimos, aquí hay como que hay un fallo, aquí hay algo raro. Aquí tiene que haber alguna variante textual o algo, porque Nínive no tiene playa. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bien. Según vayamos compartiendo, si tienen alguna pregunta, aclaración o aportación, la pueden ir haciendo. Seguimos entonces. Ok, vamos ahora. Principales modismos hebraicos. Les invito a que el material que les compartí, que fue elaborado por el doctor Edward Cifre, de modismos hebreos, eso está, que usted puede sentarse, poner un vaso de agua, palillito, al lado ahí, para que lo desguste. Utilizando una palabra muy del doctor, un material exquisito. De verdad que sí. El doctor se ha esmerado en ese material. Léalo, aunque no sea usted desgraciado de ese folleto, ¿verdad? De exponer de él, pero usted lo tiene, léalo. Principales modismos hebraicos. 6 como principales. De lo absoluto por lo relativo. Lo inverso. Lo relativo por lo absoluto. El modismo de filiación. ¿Qué problema con este modismo? ¿Cuántos líos nos ha hecho? ¿Verdad? Porque no lo conocíamos en su momento. De cuando estamos leyendo algún episodio y en una parte decimos, pero ven acá, pero fulano no es hijo de fulana y él dice que es su hijo. ¿Qué pasó ahí? Modismo de filiación, que lo vamos a desglosar más adelante. Modismo de tiempo. Hay 3 tipos. Lo vamos a ver por ahí en otros encuentros. El antropomorfismo, que está comprendido en otro de los modismos. Y la elipsis. Estos son los 6 modismos hebraicos principales. Pudiésemos decirlo así. Lo absoluto por lo relativo. ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando interviene un modismo de esto? ¿Cómo sé que interviene un modismo de esta manera en las escrituras? Otra persona que no haya leído, que nos pueda compartir esta plantilla, por favor. Sí, amén, maestra.
Adelante. Lo absoluto por lo relativo. La expresión completa debe ser lenguaje absoluto usado en lugar de lenguaje relativo. Este modismo consiste en usar lenguaje absoluto cuando se quiere decir solamente algo relativo. Es muy parecido a la hipérbole. Sin embargo, se diferencia en que la hipérbole usa la exageración de forma evidente, mientras que este modismo no lo es. Una clave para reconocerlo es primero considerar la expresión como algo literal, y si no tiene un sentido aceptable, entonces sabremos que nos encontramos frente a un modismo. Además de estudiarlo en su contexto, y entonces verá una confirmación de su significado verdadero. Muy bien. Aquí en la próxima tengo un texto, Proverbio 8:10, para poner un ejemplo bíblico de lo que es el modismo de lo absoluto por lo relativo, como el todo, por las particularidades, por así decirlo. O sea, existen instrucciones que se dan limitaciones y prohibiciones absolutas. Denme un momentito mientras esta guaguita, bueno, parece que me escuchó desde aquí. Se utilizan términos exactos, no dejan nada de que entredicho, sino lo especifican, es malo, es bueno, siempre, nunca, o sea, un lenguaje absoluto como lo dice el mismo modismo que estamos viendo. Está el modismo contrario, que es cuando se da lo relativo por lo absoluto, cuando tratamos de hablar para referirnos a un todo, pero que utilizamos solo una porción. ¿Quién la puede leer? Amén. Adelante. Bueno, no sé porque dice absurdo y yo creo que es otra palabra que quiere decir. Absoluto, usted sabe, eso no, a media madrugada escribiendo. Ya. Entonces lo relativo por lo absoluto. Exacto. Este es el contrario que el anterior. Consiste en el uso del lenguaje relativo cuando el sentido es absoluto. Es el lenguaje débil para expresar lo fuerte, rico, grande o infinito. Ejemplo, Lucas 18:14. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Hablando aquí del publicano y el fariseo, hablando aquí del publicano y el fariseo. Este texto pareciera decir que ambos fueron justificados, pero sabemos que en ninguna manera el fariseo fue justificado, sino únicamente el publicano, ya que se humilló mientras que el fariseo se enaltecía. Dice ahí, vea la parte B de este mismo pasaje bíblico. Gracias. Bien, ahí le pongo un ejemplo en Lucas 18:14, que dice, os digo que este descendió a su casa. Aquí está justificado antes que el otro. Este texto habla del fariseo y el publicano, esa historia. Vuelve la guardia. Bien, la gente que estaba esperando que pase la guaguita. La gente que tiene la Biblia y que pueda leerme Mateo 10:31, por favor. Dime, Ansel. ¿Dónde está la gente que trae Biblia a los estudios? Préndala, búsquela ahí, que usted tiene la aplicación con más de 18 versiones. Pero utilice la Reina Valera, que es la que más utilizamos. Por aquí, doctora, 10:31. Sí, Mateo 10:31. Y léalo e identifique el modismo de lo relativo por lo absoluto. Mateo 10:31. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Ajá. Sí, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos.
Aquí el modismo se emplea, como su nombre lo dice, en aplicar en primer lugar lo relativo, que viene siendo el miedo por lo absoluto, que viene siendo los pajarillos, a la diferencia del otro, que es lo absoluto por lo relativo. No sé si me di a entender, doctora. ¿Lo entendieron los demás compañeros? Lo que él expresó, porque esto no se trata de yo entenderlo, sino los compañeros también. ¿Entendieron el ejemplo o la explicación que nos da el compañero? No pueden hablar todos juntos de uno en uno, porque entonces no nos entendemos. No, a Jordan que le explico un poco más despacio. Dígame. Que lo explique un poco más despacio. Ok. El modismo de lo relativo por lo absoluto. Esto es cuando nos expresa el uso, digamos, literal, no, como parte de una exageración. O sea, si nosotros lo interpretamos de manera literal, pudiese parecer que nos está indicando algo, una similitud entre lo que se expresa. Por ejemplo, esta cita de Lucas 18:14, que habla, os digo que este descendió a su casa, hablando del fariseo. Si pudiésemos interpretarlo, diríamos que el fariseo, ¿verdad?, fue justificado aun cuando su actitud no era la correcta y era un poco arrogante. El texto que acaba de leernos el compañero de Mateo 10:31 nos está diciendo por qué se utiliza lo relativo por lo absoluto, porque está dándonos a entender una minoría de lo que es el valor de un ser humano ante Dios. Este es el contexto que dice que la vestidura, que nosotros vestimos más, mejor que los árboles, que no nos vestimos de tales colores y todo eso. Esto se fue para donde no es. En lo absoluto, lo relativo por lo absoluto, se utiliza un lenguaje relativo a lo que se está expresando. Lo que tiene que ver con algo, digamos, para ponérselo de una manera un poquito más sencilla, es lo que consiste, para decirlo así, en usar un lenguaje completo o total cuando realmente lo que queremos decir es algo pequeño. Este nos expresa una comparación, este modismo nos da una comparación o una relación. Bueno, de preferencia se pudiese decir un lenguaje en mejor, peor, rico, más, menos. Cuando leemos estas frases en las escrituras, estamos frente a un modismo de lo relativo por lo absoluto. No son ustedes mayor. En hebreo hay una cita en hebreo que habla de la sangre de Cristo, capítulo, creo que el capítulo 3, que dice, ustedes son los hijos, o sea, son mayor la sangre que se ha derramado. Me doy a entender, es como una comparación, pero utilizando estas palabras, más, menos, mayor. Esto cuando, ¿verdad?, vamos a dar alguna enseñanza. Me da a entender con lo que es lo absoluto, lo relativo por lo absoluto, cuando se hacen algunas comparaciones en las expresiones. En el texto que leyó el compañero de Mateo 8:12, aquí lo vemos un poquito más claro de los pajarillos. ¿No son ustedes más importantes que los pajarillos?
también en el libro de Hechos, dice, vosotros sois los hijos de los profetas, pero realmente no se utilizaba de esta manera. Trata lo relativo por lo absoluto, una comparación, no una exageración, como leyó el compañero aquí en la plantilla, no es una exageración. ¿Cuánto más valen ustedes? En la parte, en el libro de Salomón, dice, ¿cuánto más, el salmista, cuánto más ustedes, el Señor le dará? No se preocupen por lo que van a comer, de qué se van a alimentar, de qué vestirán. Porque Dios, ¿verdad? Viste las flores del campo, que no sé qué. Aquí, en este relato, estamos frente a un modismo de lo relativo por lo absoluto, porque está haciendo una comparación de nuestra vida con la naturaleza y los mismos animales, en este caso, los pajarillos. En las parábolas se utilizan mucho lo que son modismos de lo relativo por lo absoluto. En la parábola el Señor hacía uso de ellos. ¿Me da a entender? Amén. Así es. Bien. Ya esto es una cita de Lucas 18:14. Hay muchas citas que usted puede encontrar, pero lo tengo por ahí como una tareita para ustedes hasta donde lleguemos hoy, hablando de los diferentes tipos de modismos. ¿Cuáles son los 6 modismos principales? Jordan, dígame, ¿cuáles son? Los modismos principales, los 6 modismos principales, usted lo presentó en una plantilla anterior. El modismo de lo relativo por lo absoluto, ahí van 2, de filiación, modismo de tiempo, de elipsis y los antropomorfismos, que también puede ser antropomorfismo, antropopatismo, hasta zoomorfismo ahí. Hasta zoomorfismo, sí señor. Hasta por ahí llegan. Muy bien. El modismo de filiación. Este es un poquito más difícil de identificar en las escrituras porque tenemos que adentrarnos muy bien en el estudio de la palabra para darnos cuenta de que se está haciendo uso del modismo, porque algo que tenemos que tener claro, las escrituras no dicen que van a utilizar el modismo, solo está la redacción del pasaje bíblico, ¿verdad? Y al momento de nosotros estudiarlo es que nos damos cuenta cuando ya conocemos lo que son los modismos, en este caso, ¿verdad? Es que igual que la figura literaria, no hay un paréntesis que diga ahora se va a utilizar un hipérbole, o esto es una metáfora, o esto es un símil. No, sino que cuando leemos la expresión, ¿verdad? Como, por en el caso del símil, es que nos damos cuenta que estamos frente a una figura literaria. Igual pasa con lo que son los diferentes modismos, y el de filiación está por ahí. Vamos a ver, Jordan, ¿puede leer esta plantilla? El modismo de filiación. La expresión hijo de alguien o de algo es frecuente en la Biblia, cuando el propósito de esta frase es el de indicar una de varias relaciones entre las dos cosas. Estas relaciones pueden ser físicas, morales o espirituales, pero no literales. Cabe destacar que no siempre debe entenderse como modismos, ya que existen casos en los que debe tomarse literal. Ejemplo, en Juan 21:15. Dice Simón, hijo de Jonás, lo cual es verídico, pero en contraste, en Hechos 3:25, dice, vosotros sois los hijos vosotros sois los hijos de los profetas. No puede tomarse a lo literal, ya que habían muerto los profetas 4 siglos antes, a excepción de Juan el Bautista. Con lo cual se sabe que se refería a que eran descendientes de ellos,
pero no hijos literalmente. Gracias, Jordan. Modismo de filiación. Así, luego de Jordan haber leído esta plantilla, ¿qué episodio, ejemplo, le llega a usted de este modismo? Ahí en la plantilla habían dos. Voy a preguntarles otros. Alguien que por favor me busque Daniel. El libro de Daniel 5, 2, para que lo pueda leer. Vayan los demás. Uno de ustedes lee la cita y los demás van pensando qué le trae su memoria cuando hablamos del modismo de filiación. Si le trae algún ejemplo luego de haber conocido qué significa este modismo, ¿verdad? Que es una expresión, hijo de alguien o de algo. Eso se utiliza mucho en la Biblia. Hay muchos modismos de filiación y ahí se nos enreda un poco, dirían los viejos del campo, se nos enreda la cabulla. Es una palabra muy usada en el sur cuando dicen como si hay problemas. Jordan. Para leer, y también en el caso de los evangelios, hijo de David, en el evangelio de Juan también, hijo de Abraham, somos, etcétera, etcétera. Excelente. Léame Daniel. Cinco. Dos. Bien. Excitado por el vino, el rey Belsasar mandó a traer las copas. Déjeme saber, porque yo creo que estoy leyendo. No, Daniel 5, 2. Daniel Versículo 5, 2. Versículo 2. versículo 2. Estoy leyendo en otra versión. Vaya a la Reina Valera, sí. ¿Verdad? Ok, que era ok. más usada, para que podamos identificarlo más fácil. Ok, excelente. Aunque ahí también lo podemos identificar, pero sí, pero la Reina Valera. Por algo Daniel es santo. 5:2. Bien. Voy allá. Entonces, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Hasta ahí. Sí. Hasta su concubina. Jordan, dice el texto, ¿dónde está el modismo? De Nabucodonosor, su padre. Él era hijo, ese era su papá, de verdad. No, ese no es su papá, ¿no? Dice que Belsasar mandó a buscar, ya usted sabe, el vino, los vasos, tráiganme todo lo más bonito de oro, que eran los instrumentos de su padre, Nabucodonosor, su padre. Dice él que su padre lo había traído del templo, todos estos instrumentos. Pero Nabucodonosor no era el papá de Belsasar. Exactamente. Pero él dice que es su padre. O sea, aquí entra el modismo. Fíjense, no dice que hay un modismo, pero entra aquí. Si no conocemos eso, repetimos, predicamos y enseñamos. El papá de Nabucodonosor trajo, Belsasar mandó a buscar todos los elementos que su papá, óiganme bien, su papá trajo de allá de Jerusalén, cuando el padre de nosotros, ¿de quién era hijo él? ¿Alguno lo recuerda? ¿Alguno recuerda de quién era hijo realmente Belsasar? Si no me equivoco, era Nabonido. Si no me... O estoy equivocado. Nabonido, ¿verdad? Nabonido. Sí, okay. Nabonido, exactamente. Ese era porque él era un descendiente, él sí era descendiente de Nabucodonosor, pero no que era su papá. El que era el papá de él era Nabonido, como usted acaba de decir. E incluso Belsasar no era rey, tampoco. Era el padre de Belsasar, que era el rey.
corregente se le llama también, si no me equivoco. Exacto. Cuando no, el que no estaba en posición de rey. Entonces, fíjense que en ese texto que Jordan acaba de leer, habla de Belsasar, que mandó a buscar los elementos que había traído su padre del templo de Jerusalén. Si lo leemos así, decimos, oh, pero era el rey y su papá, pero realmente no era así. También pasa, y ahí él era el corregente, por eso es que se le ofrece la posición o el lugar tercero en el reino a Daniel, ¿verdad? Ustedes saben la clasificación. Por eso no le ofrecen el puesto, el segundo lugar a Daniel, sino el tercero. ¿Por qué? Porque él era el segundo. Entonces yo no le puedo dar el segundo si yo soy la segunda, me van a quitar. Entonces le dio el tercer lugar a Daniel. Ustedes ya conocen la historia de cuando se dio ese caso, ¿verdad? Que Daniel había encontrado, había sido agraciado ante los ojos del rey y toda la cosa, y habían demostrado que el Dios verdadero era el Dios de Daniel, le dan el tercer lugar. Pero este modismo no solamente se da en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo que pudiésemos decir, a ver ustedes, aquí entran ustedes, ¿qué otro ejemplo usted me puede dar con una cita bíblica? O si no recuerda la cita exactamente, me puede compartir la idea del texto donde intervenga lo que es un modismo de filiación. Aunque no me dé la cita, porque a veces se nos hace un poquito más incómodo decir en tal sitio, en tal capítulo, pero si tenemos la idea más clara. Yo creo que en un caso podría ser el ciego clamando a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero no recuerdo la cita bíblica. Sí, ese es un ejemplo. Jesús era hijo de David. O sea, que Jesús era de David y de María, hijo. Y el ciego le dice, Jesús, hijo de David, pero no era hijo de David. O sea, literalmente no lo podemos poner como que Jesús fue engendrado por David, aunque aquí la frase sí lo dice. Muy bien, Julio Daniel. Otro ejemplo, puede ser en el Antiguo o en el Nuevo, porque en ambos hay expresiones, historias donde participa el modismo de filiación. A ver. Me vamos a mover la colita, a darle mente, ¿verdad? A los pasajes que ya hemos leído. Aquí sí se pone en acción el texto que dice, abre tu boca. Jordan, ¿tienes un ejemplo? Que no es el de Daniel que acabas de leer, porque ese lo leímos. No, sí, yo le dije ahorita, ese que le mencionó, que si no me equivoco, Julio Daniel, y también Okay. donde Jesús tiene la discusión en el libro de Juan, que ellos le dicen que donde se trabaja el tema de mentiroso, hijo del diablo, por ejemplo, y ustedes son hijos de su padre Satanás, y ellos le dicen que ellos son hijos de Abraham, y no son hijos de Abraham, porque imagínense la distancia de Abraham, y ahí se emplea el modismo de Ya no filiación. quedaban ni los huesos. No, exacto. Estaba vuelto cadáver para estudiar, la gente que estudia medicina de su tiempo. Sí, también Mateo 5:22 por ahí, cuando Jesús habla acerca del presente en el altar, que dice que, o sea, si te acuerdas o si tu hermano te ha ofendido, ve y reconcíliate con él. O sea, en realidad no es tu hermano, no es su hermano carnal, sino que pertenecía a una misma raza, en este caso judía. Y Jesús lo llama hermano por pertenecer a una misma raza. Exactamente. O sea, nada que ver con sangre. No era hijo de su papá y de su mamá. Igual pasa en la cruz, cuando le dice hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Y ese no era hijo de ella, de verdad. Otro ejemplo, vamos, ¿dónde están las mujeres aquí? Ah, me dejaron a Mariela, Alexandra, no la veo por ahí, parece que se desconectó. A ver, hay una cita, bueno, no voy a mencionar la cita primero,
Profe, yo sí estoy aquí. Lo que pasa es que el Zoom me sacó y yo volví a entrar. Ah, ok. Ah, no, excelente, porque yo estoy llamando a las mujeres, porque aquí hay muchos caballeros. ¿Le llega a usted a la mente alguna historia que haya leído en la Biblia donde ahora podemos identificar que había un modismo de filiación, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Voy a darle otro ejemplo mientras Alexandra y Mariel piensan en un modismo de filiación o una historia donde se vea el modismo de filiación. ¿Quién de ustedes levante la manito sin hablar? Pero te mandan $1000 y tú tienes que declarar. Recuerda el ejemplo, el pasaje bíblico de Dina. Allá Maestra, en el libro de Génesis. Lo primero que esa persona te pide, número. Hay un micrófono abierto. Vamos a ayudar. Yo espero que no sea. Vamos a silenciar este. ¿Recuerdan ese episodio, verdad? Esa historia donde está Dina. Creo que Génesis 34, por ahí, más o menos. Sí, maestra. Puede ser la misma persona que Dice que Dina ya hija habló de de esa Abraham, vaina a mí hija de- también. El número de cédula, hija de disparate. Dina, Dina, me está diciendo confesor de este ejemplo, de Dina. Sí, Dina es hija de... No, hija de... Disculpe, Pero- maestra, que este trabajo es una batalla aquí. No, Dina, tranquilo. hija de Jacob. Dina, Exacto. En el verso 39 del libro de Génesis, en el capítulo 34, aquí hay un verso que ellos dicen, te daremos nuestra hija Dina. Y ellos eran el papá de Dina, ¿acaso? Como dirían por ahí. Vamos a leerlo de forma literal. Génesis 34, 39. Déjenme ver. 34, 19. Vamos a ver. Creo que es el 19, si no me equivoco, que habla de Dina y le dicen, te daremos nuestra hija Dina, pero ellos no eran los papás de Dina, realmente. Ellos eran, creo que sus hermanos. Pero aquí entra el modismo de filiación. Actualmente, ¿cómo oramos nosotros? Ay, ay, ay. Y ahora me voy a entrar en la parte de la oración. ¿Cómo oramos nosotros? Yo he escuchado a muchos decir, en el nombre de tu hijo amado. ¿Lo han escuchado ustedes en unión de oración? Una persona que esté dirigiendo el culto de oración o alguna oración, dice, Señor, en el nombre de tu hijo amado. Amén. Todos los días. Y yo les pregunto. Que Dios tiene un hijo que se llama Amado. Ah, tiene un hijo que se llama Amado. En el nombre de tu hijo, Jesús, en la oración. Entonces, en el trono hay dos, el papá y el hijo. Y entonces estamos diciendo, en el nombre del hijo. sí. Pero yo Maestra. he escuchado, ajá. Sí, otra cita bíblica de la que usted estaba mencionando anteriormente respecto al mismo tema dentro de ese mismo renglón. Y es en Lucas 19, donde está la historia de Jesús y Zaqueo, en el versículo 10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Cuando dice ahí, Hijo del Hombre. ¿De cuál hombre? Porque sabemos exactamente, que sí. fue engendrado no por sangre y carne humana, ¿verdad? Pero bien, muy bien el ejemplo. Entonces, Jesús es eterno y a la vez es su hijo. ¿Cómo Amén. así? Dirían los muchachos de ahora, ¿cómo así? Sí. Es el eterno y también es el hijo. Así es. Ah, pero porque no conocemos este modismo. Claro, no es que nosotros vamos a orar ahora de que en el nombre de Jesús. Ah, no, aquí hay un modismo. Corregimos. No, espérese que no es así. Recuerde que hay conocimientos que vamos adquiriendo que hay que saber en el escenario que lo vamos a soltar y cómo lo vamos a enseñar,
para que no vaya a armar un lío en la congregación a la que usted asiste o cuando esté enseñando. Pero por eso es importante conocer este modismo de filiación que se da mucho en las escrituras, pero tenemos que saber identificarlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque no siempre que dice hijo de hay un modismo de filiación. Porque hay tres, este modismo se puede dar en tres sentidos. Se puede dar de forma física, que cuando no lo tomamos literal, así como los ejemplos que ustedes han puesto, ¿verdad? Cuando es por parte de la descendencia, que fue otro que ustedes pusieron, los hijos de los profetas, ellos no eran hijos de profeta nada, eran como parte de la descendencia de los profetas, pero no eran hijos antes, o sea, los padres no eran exactamente profetas, sino las descendencias anteriores. Y también porque este modismo habla de esta parte, y la cita que se leyó en la plantilla anterior, vamos a ver si lo podemos devolver, que dice hijo de Jonás, él sí era hijo de Johanán, de Juan, algunas versiones dicen. Entonces, él sí era hijo de ese. Simón, hijo de Jonás. Simón sí era hijo de verdad, de forma literal. Por eso tenemos que saber identificarlo. No sé aquí ahora, donde quiera que veamos una porción bíblica que diga hijo de, ya vamos a decir, no, ese no era hijo de él. Aquí hay modismo. No. Sí, a veces hay. Realmente la expresión es literal. ¿Verdad? Nos vamos entendiendo. Maestra, una pregunta. Sí, adelante. Donde Pablo le dice a Timoteo, hijo, ahí hay un modismo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿qué? Su hijo, dijo, mi hijo, le dice a Timoteo, y le dice después, no te avergüences. No te yo sé que está en Timoteo. Sí, esta parte es modismo de filiación, pero tiene que ver con la parte espiritual. Timoteo era hijo de Pablo, pero no directamente. Era parte de que él lo doctrinó en algún momento, le enseñó y le habló del evangelio. No que era realmente su hijo. ¿Se podría sustituir la palabra hijo por guía espiritual? Sí. Eso es lo que quiere decir un guía. O un mentor Exacto. de Timoteo, pero sabemos que Pablo no era el papá de verdad de Timoteo. Incluso Pablo utiliza esa frase, no solo con Timoteo, creo que con Tito también lo utiliza. Y en una parte en Romanos que dice, hijitos míos, refiriéndose a nosotros, porque aunque se escribió en aquel tiempo, lo aplicamos para nosotros. Hijitos míos. Juan la usa, o en todas las cartas de Juan, en las 3 aparece la expresión hijitos. Jordan. Sí, gracias. En un tratado talmúdico, creo que es en Abid, hay una expresión o se trata el tema de la enseñanza de la Torah, y cuando, por ejemplo, dice que aquel que te instruye en la Torah o aquel que te instruye en el camino de justicia puede ser tu padre. También creo que Pablo está al tanto de esta costumbre y es por eso que también le puede llamar hijo. En este caso, ¿verdad? Si fue Pablo que escribió la carta. En este caso, por ejemplo, y a Tito también, por ese tema de la pedagogía rabínica o judía, cuando tenían al frente así un maestro del nivel de Pablo y que los ayudaba en la enseñanza como tal, ¿verdad? Llegaban al punto de esa relación de confianza por el tema de la costumbre en cuanto a ellos como judíos, ¿verdad? Entonces, por eso también es probable que haya sido por ese tema de enseñar, de maestro, alumno y sobre todo guía espiritual, como dijo el compañero, como dijo Jairo, perdón. Así es. Nosotros, los evangelistas, levanta la mano la gente que son evangelistas aquí. Con ellos hablo en esta hora. Los evangelistas predican la palabra de Dios y cuando vienen a Cristo, almas, ¿verdad? A veces ven a esa persona como su padre espiritual y a veces uno utiliza esa frase. Uno dice, mis hijos, cuando yo doy células, digo, mis hijos
a nivel espiritual. Yo tengo hijos grandotes y grandotas, mucho más adultos de edad que yo. De tamaño, bueno, tengo muchísimo porque hasta mi hijo Richard, que es de sangre, es más alto que yo. Pero nosotros utilizamos eso también, decimos nuestros hijos espirituales. Pablo muchas veces dice, pero a ustedes yo no quiero darle lechita tan como hijos, hijitos míos, vosotros, o sea, cuando él se refiere muchas veces a nosotros está utilizando y a otra persona que en su momento él le predicó en la diferente iglesia. Ustedes saben que Pablo le escribía, digamos, al representante que él dejó en el lugar donde fue y predicó, ¿verdad? A los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito. Entonces, se refiere a ellos como sus hijos, pero esto es de forma espiritual. Y así pasa con Timoteo. Pablo, Juan también lo utilizan mucho. Con Jesús. Hay un texto muy famoso, muy conocido. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo digo, ese era el hijo. Esta es la parte humana de Jesús, el Jesús histórico, que es humano. Pero ahora se está moviendo. Pero ahora no podemos decir el hijo del Padre, porque del Padre Dios, porque es el mismo. Dios y Jesús son el mismo. En su momento estuvo en la tierra y, ¿verdad? El Jesús histórico y todo eso. Pero actualmente, que era lo que le hacía referencia en la oración, en el nombre de tu hijo amado. Y el que no es amado, ¿cómo en el nombre de tu hijo? Y el hijo y el padre son dos. O allá hay dos tronos, o dos sillas. Cuando me dice estar a diestra, ¿qué es lo que significa? O sea, todo eso. Pablo tenía muchas cosas claras en su cabeza cuando hablaba. Nosotros tenemos que tenerla clara. Por eso es importante estudiar la cultura, el contexto, para poder entender qué era lo que quería decir el autor, porque en los orientales es diferente y en los dominicanos mucho más. Entonces, ¿qué era lo que quería decir? ¿Qué había en el pensamiento hebreo en ese momento? ¿A qué se está refiriendo? Porque en la transliteración de un idioma a otro se pueden perder, se perdieron muchas expresiones que no había forma de traducirla, que significara lo mismo. Y aquí entran los modismos. El de filiación, expresión de hijo de algo, de alguien, es muy frecuente en la Biblia. Es mi hermana. A ver, ¿quién recuerda una historia que dice, no, ella es mi hermana? Y ahí le dicen, pero ten cuidado, ay, líbreme Dios. ¿Por qué dijiste que esta era tu hermana? Ah, empezó a llover, Sí. donde está Alexandra. Sí, ¿La recuerdan? Sí, en Génesis, Abraham cuando le miente descaradamente al faraón, ¿verdad? Le dice que esa es su hermana, cuando Y realmente... luego se repite Exacto, ese mismo episodio. exacto. Y también... Dice Jordan descaradamente con cara. Isaac también adopta eso se le llama conducta aprendida, si no me equivoco. Isaac también toma esa parte de él, lo hereda. La palabra hijo de se está refiriendo a un modismo. Puede ser que sea real, de forma literal, y que ese sea hijo. Pero hay en otras ocasiones que no. Vos, lo mentiroso que dice la Biblia, aquí entre un modismo, en la filiación, ¿qué dice la Biblia de los mentirosos? Apagar la cámara, pues me está diciendo que el internet está fallando. ¿Qué dice la Biblia de los mentirosos? Vosotros sois hijos del diablo, Padre, el padre de mentira. De vuestro padre el diablo. Vosotros sois
hijo de vuestro padre el diablo, literal. Eso no es que, eso no está dibujado, lo dice tal cual. Pero la gente que actualmente son hijos del maligno por el modismo de filiación. Por el modismo de filiación no fue que el maligno lo engendró, pero tiene la semilla de maldad germinándole dentro. Porque él es el padre de mentira. Y todo el que practica la mentira, entonces es hijo de su padre, el diablo. Bien, seguimos. ¿Faltó alguien por darme un ejemplo de modismo? ¿Alguien? Mariel, ¿algún modismo de filiación? ¿Alguna historia bíblica que te llegue a la mente donde se vea en evidencia? Jordan, tiene la mano levantada. ¿Vas a aportar algo ahora o fue ahorita? Ah, ya, ok. Ya entendí que fue ahorita. El profeta Ezequiel, maestra, también dice hijo de hombre. Hijo de, hay en varios capítulos de Ezequiel. Dice hijo de hombre. O hueso vivirán. Profetiza, hijo de hombre. Bueno, realmente el profeta era hijo de un hombre. Lo que no se identifica en ese texto cuando se está hablando cuál era. Pero bien, seguimos entonces. Ok. Aquí llegó una parte importante y es momento que saquen sus teléfonos porque les voy a mostrar luego de esta plantilla la que sigue y deben hacerle una captura de pantalla porque quizás no van no van a escribir ni que tan rápido, que es una tarea que usted va a hacer para compartirla la semana que viene. La única que he dejado para que me la envíen al correo es buscar donde intervienen figuras literarias, ¿verdad? Para la próxima semana. Esa me la voy a enviar. Ahora bien, una de las tareas que les dije que íbamos a interactuar era que identificaran relatos, 2 relatos donde hayan costumbres orientales, donde se vean, se evidencien costumbres orientales. Y esta, que es, vamos a ver, aquí. Un ejercicio de modismos. Aparear o parear del lado, bueno, de mi lado derecho, yo estoy frente a la pantalla, usted va a parear o va a buscar qué significa el modismo de la derecha. Cada expresión de la izquierda con su significado de la derecha. Estos no son modismos bíblicos, son modismos del argot dominicano, pudiésemos decir, para que tenga claro, más claro aún, lo que significan los modismos. De la derecha usted va a buscar el significado en la izquierda y lo va, hágale una captura ahí. Dígame, Jordan. Literalmente, doctora, no sé si hablo por todos, pero nos llevó a la escuelita. Ya. Básica nos llevó. Muy bueno. Así, muy a Parea, sí, sí, sí. Interesante, me gustó mucho. Con el Parea. Pastora Alexandra. Sí, que sí, es ese mismo ejercicio que está ahí en la pantalla, que vamos a copiar en el cuaderno. Okay. Ese mismo. Por eso le digo que le hagan captura de pantalla. Sí, gracias. Para que sepan cuándo van a, con qué, porque yo voy a preguntar la semana que viene, que usted me diga con qué significado se asocia tomar a pecho. Ahí dice, profe, mire, aquí dice esto y esto. Y es con eso. No pegar un ojo. Entonces, haga una captura, usted lo transcribe en su cuaderno para que la semana que viene no esté con el corredero, ay, ¿cuál es ese? Y mirando ahí el dispositivo.
Ya lo que es aparte de buscar modismos en el Antiguo Testamento con su cita bíblica, eso usted lo hace ya de forma personal, porque hemos compartido muchos ahora, aunque no mencionamos la cita directamente, ¿verdad? Algunos sí, otros no, pero ya hemos podido identificar con facilidad algunos modismos de filiación. Faltaría modismo de lo relativo por lo absoluto y lo absoluto por lo relativo, que en su momento, cuando lo hablamos, ustedes aportaron ejemplos. ¿Ya hicieron la captura? Sí, maestra, sí. Jordan se trasladó al tiempo cuando él se ponía su camisita azul y el pantalón caqui. ¿Ese uniforme fue el que le tocó a usted utilizar, Jordan? No, siempre No. quise estudiar en escuela pública, pero nunca me dejaron. Los niños ricos son así. Un niño popi. Un popi, así mismo. Porque yo utilicé camisita azul con faldita caqui, realmente. Ya en el bachillerato fue que cambiaron el uniforme porque me trasladé de un centro educativo a un politécnico de monjas. Y ahí yo iba a ser, ¿verdad? Ya casi iba a tomar los hábitos y todo. Y ahí me cambiaron el uniforme. Pero duré muchos años estudiando con el azul y caqui. O sea que usted se descarrió. Yo De una descarría, oye, una monja y se descarrió. Bueno, sí, si alguien y si alguien usó los zapatos Hot Poppy, entonces es también de mi generación. De los Hot Poppy y del caqui completo. ¿Alguno de ustedes utilizó caqui completo? Camisita y pantalón. Eso no era de ahora. Yo no lo llegué a usar, pero chiquito lo veía. Los primos míos lo usaron. Maestro. Dígame. Disculpe, voy a tener que retirarme de la clase por ahora. Ya estamos prácticamente terminando porque no quiero abrumarlo tanto, ¿verdad? Sino más bien quería darle esta tarea. Hágale captura de la pantalla, profesor, para que pueda unirlo también. ¿Y el petete, quién lo utilizó? ¿Quién recuerda eso, el petete? Ay, maestra, yo lo iba a mencionar, pero gracias por hacerlo. Es un clásico. Pero no entero, era partido por mitad que me lo daban y cuando se gastaba esa mitad tenía que usar la otra mitad. Sí, se daba mucho eso con los hermanos. Nosotros éramos 5, yo soy la mayor, tenía que compartir. Pero usted sabe con qué era que lo cortaban a mitad, era con un hilo. Era un hilo. Sí, los Sí, papás un hilo eran era gorra. Le metían en el medio y lo alaban hacia atrás. Lo partían mitad, mitad. Y ahí vaya usted con eso. Bueno, en el caso que lo cortaran, porque algunos lo que hacían era que cuando llegaba uno, le dividían el cuaderno por el medio, una hojita, ¿verdad? Y ahí le mandaban con el otro. Pero ya que Jordan, traemos este comentario, ¿verdad, Lucio? Ya que Jordan dijo que se trasladó al tiempo de la escuela. Esa es la plantilla. Ahora sí, cuéntenme hasta ahora. Necesito escuchar sus impresiones. No voy a continuar más por el día de hoy, sino que lo vamos a dejar esta parte como una introducción por el WhatsApp. Mire, desbórdese, como dicen por ahí. ¿Qué le pareció la introducción de la materia? Todos los conceptos que hemos trabajado el día de hoy. 3 modismos específicamente. Hablamos de esto, aquello, profe, me llamó esto a la atención, me trajo a memoria esto y aquello. No recordaba esto porque quizá algunos ya se habían topado con algunas informaciones que dijimos. Todo eso quiero ver sus impresiones por el WhatsApp. Voy a dar 2 oportunidades por aquí y las demás por el WhatsApp. Pastora Alexandra, ¿qué le ha parecido esta introducción de la materia el día de hoy? Excelente, maestra. Como le dije al principio, siempre a la expectativa y abierta a aprender y siempre, aunque uno tiene, ¿verdad?, su recuperación de conocimientos previos, pero también adquiere nuevos conocimientos y amplía también el conocimiento. Aparte de la introducción de la clase que usted ha dado,
y también con la participación de mis compañeros. O sea que el conocimiento se me ha enriquecido, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver otra participación para el día de hoy. Melvin Santana. ¿Qué le ha parecido la clase para, diga, hacer el equilibrio? Una hembra y ahora un caballero. La introducción de esta materia. ¿Qué le ha parecido lo que ha escuchado? Quizás refrescó algunas Eso cosas. se llama, Muchas maestra, preguntas. eso se llama igualdad de género. Ah, bien. Pero no de la de No, ahora, ¿eh? No la no, de jamás. ahora. No, jamás. No, maestra, es una clase de verdad muy interesante. Creo que en el contexto de la maestría que estamos haciendo, pues es de sumamente importancia. Es muy vital para poder entender los escritos sagrados desde su contexto histórico-cultural. O sea, yo cada vez que hablo de esto, yo siempre digo, imagínense que Jesús fuera dominicano y dijera, ¿qué es lo que es? Allá, dime a ver. O sea, desde aquel punto de vista, si la Biblia hubiera sido escrita en dominicano, pues para los orientales, pues no entendieran muchas cosas. Entonces, es vital, yo diría, que conocer los modismos, los hebraísmos, los orientalismos en las escrituras para poder tener una mayor comprensión y una profundidad del texto sagrado y pues una interpretación oportuna y no hacer malas interpretaciones y pues mucho menos. Así que esta clase creo que me ha motivado, me ha refrescado muchas cosas y otras que he aprendido. Así que de cierto, Catalina, quería escucharla y su voz es como un mentol fresco, ¿verdad? Así que hacía falta, en verdad, hacía falta escuchar una voz femenina en esta maestría. Así que encantado, como siempre, maestro, con usted. Que yo la siga usando. Es mío. El honor es mío. Aquí le dejo, aquí en la pantalla pueden ver un tips o un chivo de lo que vamos a hablar la próxima semana. Vamos a estar abordando los otros 3 modismos que faltan. Usted puede hacer su función de estudiante y buscar definiciones de esos modismos, traer ejemplos en la Biblia donde se dan esos modismos que faltan, ¿verdad? El de tiempo, hay 3 clasificaciones, lo vamos a ver la próxima semana, todo lo que es el antropomorfismo y sus derivaciones, ¿verdad? Clasificaciones que hay ahí, el Jordan estuvo mencionando algunos anteriormente, la elipsis, ¿qué es eso? Los tipos, ¿qué son los antitipos? ¿Qué tiene que ver eso con lo que es cultura hebrea y todo eso? Así es que de mi parte será un honor siempre compartir conocimiento con ustedes. De verdad que me siento muy honrada de que la universidad, a través de su coordinador, el doctor Eduard Cifre, me haya dado esta oportunidad de poder interactuar e enriquecer mi conocimiento también, porque con sus intervenciones, créanme que soy altamente bendecida. Será hasta un próximo encuentro a través de esta plataforma Zoom. Shalom, shalom. Espero que al principio, los que entraron temprano a clase, escucharon ya las canciones que van a dar siempre la apertura a nuestra clase de modismos hebreos. Nadie sabe si Jairo de aquí a la última clase se motiva y hace alguna danza hebrea. ¿Quién sabe? Para abrir el último día de clases. No, el que es duro en eso es Melvin. Ah, ok. Sí. Ah, no, pero Melvin podrá hacer con una de las canciones que tenía de fondo al principio, Jerusalén, y hacer algo ahí. Melvin fue que montó la coreografía a la gente allá después que pasaron el Mar Rojo. Oh, sí, Señores, yo tengo el cántico de Miriam y Moisés. Muy fuerte, como dirían ahora. Pastor Alessandra, tiene la manito levantada. ¿Era la intervención de ahorita o quiere aportarnos algo ahora? No, eso fue que se quedó de ahorita, perdón, discúlpeme. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Nada, mis amados, un placer. Hasta la próxima semana. Shalom, shalom. Gracias, Dios le bendiga a todos. Ya saben, por el chat ahí, aprovechense lo que no hablaron aquí, desbórdense de qué le pareció. Laila Top.
Ani Mamin.